Serena. Capítulo 10. Confianza. ¿Te quedarás conmigo toda la noche? Le había preguntado Iser a solo un palmo de distancia y quizás en alguna otra ocasión hubiera reaccionado con mayor firmeza, pero su extrema cercanía estaba poniéndola muy nerviosa. Iser por su parte no pudo evitar recordar la última vez que la había tenido así. El olor de su piel era parecido a aquella noche tormentosa. Su rostro libre de maquillaje, su expresión nerviosa tan parecida a la de un conejito que estaba listo para saltar. Ansiaba mucho tocarla, pero estaba seguro que eso la haría huir. Y aún así, ella quería seguir demostrando lo contrario. ¿Qué hay de ti? ¿Puedes pasar la noche conmigo? Ante su pregunta, Iser respondió con otra pregunta. No veo por qué no podría pasar la noche con la mujer más hermosa del reino. Existía cierta broma en su tono. Esas palabras eran las mismas que había dicho un grupo de hombres ebrios tratando de adularla, pero era obvio que todo era solo una broma. ¿Y por qué recordaba esas palabras? Ya deja de jugar conmigo, no se supone que me odias. Esa sí que fue una pregunta sorpresa. ¿Eso importa ahora? Sí. ¿Por qué? Porque no se siente como si me odiaras en estos momentos. ¿Por qué piensas que te odio? Volvió a preguntar él, sumiendo a Serena en la incertidumbre. Siempre había considerado que el odio entre ellos era un entendimiento implícito. Ambos se despreciaban mutuamente, una conexión cargada de hostilidad. Incluso imaginaba que si se encontraran con armas en sus manos, ninguno vacilaría en disparar, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de Iser fue simplemente un susurro. Nunca te he odiado, ni una sola vez. Y todas las creencias que ella había sostenido se desmoronaron como un castillo de naipes. Porque ¿cómo era posible que él no la odiara? Siempre lo consideró sospechoso, un individuo envuelto en secretos en el que no podía confiar. La duda y la confianza eran fuerzas opuestas, tan incompatibles como el miedo y la comunicación. La mirada de él la perturbaba, la ponía nerviosa, por eso ante sus ojos ella siempre se esforzó por mostrarse fuerte, era su manera de resguardar lo que amaba. Incluso hubo momentos de tensión en el que le había dirigido palabras hirientes y había revelado su lado más horrible. Así que, ¿cómo era posible que él no la odiara? Sentía como si le hubieran asestado un contundente golpe en la cabeza. Eso no puede ser, dijo ella apenas en un susurro. Y sí, era verdad que hubo momentos en los que él realmente estuvo muy molesto con ella. Había tenido muchas razones, pero él simplemente no la odiaba. Necesitas una explicación. No creo que me creas incluso si lo hago. Su corazón empezó a latir con fuerza, como si ansiosamente buscara escapar de su pecho. La piel de Serena experimentó una sensación de hormigueo al tiempo que se calentaba. Iser, al percatarse de la reacción, llevó una de sus manos hasta su rostro y la acarició suavemente. Tu rostro está muy rojo, ¿estás bien? Al sentir su tacto, Serena espabiló solo un poco. Es que hace mucho calor aquí. Además, eres tú el que dijo que estaba enfermo, pero pareces estar bien. Eso era porque él nunca se había sentido enfermo. La fiebre solo había sido una excusa para tomar un descanso, por supuesto. Iser no se lo hizo saber. Eso fue porque escuché algo que llamó mi atención, dijo en cambio él, logrando que Serena se pusiera más nerviosa y revoloteara debajo de él llena de vergüenza. Eso fue algo que dije sin pensar y, dado que pareces estar bien, será mejor que te vayas a dormir, renegaba ella. Pero estoy enfermo. Se excusaba divertido con la situación Iser y preguntándose si de verdad hubiese sido el caso, ¿Serena realmente habría cuidado de él? Tú estás bien, así que hazlo tú mismo y ya quítate de encima. Estoy exhausta, así que me iré a dormir. Lo empujó Serena levantándose con toda la dignidad que le quedaba. Ay, no puedo creer que me quedara por esto. Gruñía malhumorada escupiendo groserías en su camino mientras escapaba de las manos de su marido. Quedándose solo nuevamente y escuchando el estruendoso golpe de la puerta al cerrarse, Iser se recostó cómodamente en el sofá, reflexionando sobre lo ocurrido. Él realmente no había tenido la intención inicial de tocarla, pero al final la tentación de sentir su piel suave y tersa fue irresistible. Y de solo recordarlo hizo que el calor regresara a su cabeza, así que sin pensarlo mucho, tomó el paño que Serena había traído para refrescarse. Y sí, todo se remontaba a aquel día lluvioso unos días atrás, la noche en que él y Serena quedaron atrapados en la casa del presidente Harold. Sí, en ese entonces se había sentido como una bestia que probaba carne por primera vez, como un adicto en abstinencia que ansiaba volver a experimentar esa sensación de éxtasis. Por eso no pudo resistirse, especialmente desde aquel día. La sensación que había sentido cuando Serena la abrazó por primera vez seguía reverberando en su memoria como un eco persistente.
Aquella noche, mucho después de que fueran a dormir, su sueño se había visto perturbado por los pequeños quejidos a su costado. El estruendo afuera por los truenos parecía una de las razones por las que Serena se aquejaba, pero entonces él vio las lágrimas pequeñas rodar fuera de sus ojos apretados, y fue testigo de la manera en la que ella llamaba a su madre confesando que la extrañaba. Serena siempre había sido alguien que se negaba a llorar cuando estaba frente a él, pero en ese momento fue sorprendente verla llorar de forma tan vulnerable. No había que decir que si ella lo supiera algún día estaría realmente furiosa, pensó, razón por la que creyó que lo mejor era fingir que no había visto nada. Pero entonces ella siguió llorando con más fuerza y quién sabe qué lo llevaría a hacer lo que hizo. Pero Isar se sentó a su lado y limpió suavemente sus lágrimas borrando cualquier rastro de su dolor. Había sido un acto sin segundas intenciones, pero entonces ella hizo algo que él jamás vio venir. Sus delgados brazos se habían envuelto alrededor de su cintura, encadenándose completamente a él, una situación tan ridícula que intentó quitársela de encima. Pero Serena se había sujetado a él como si la vida dependiera de ello, e increíblemente eso pareció haberla calmado a su vez. Después de ello, él dejó de luchar contra eso, con el temor de que ella terminara despertándose y a su vez sin muchas ganas de alejarse para experimentar un poco más de esta extraña sensación. Su pequeña figura delicada era suave, casi esponjosa, y quizás ya lo sabía, pero vivirlo en carne propia era otra historia. Serena siempre había sido una criatura así de frágil, alguien que era capaz de temblar de miedo al oír los truenos o llorar en secreto porque echaba de menos a su familia. Sí, ella solo había estado fingiendo todo este tiempo frente a él, soportando. Pero lo cierto era que esta chica había pasado por momentos más dolorosos que cualquiera, y aún así, nunca se rendía o bajaba la cabeza, siempre estaba dispuesta a rendirle una buena pelea. Serena no era para nada una chica débil. De hecho, Isa reconocía que ella era mucho más fuerte que él, porque si hubiese sido él quien viviera esas experiencias, quizás nunca se habría levantado. Él jamás habría sido tan obstinado para proteger lo que amaba, no como Serena lo había hecho, mirándola dormir tan cómodamente como una bebé. Él sonrió por la inverosímil situación. Ella podía imaginarse el escándalo que esta princesita armaría si los viera así. Estirando su mano libre, Isa rozó su pequeña nariz que se había enrojecido por el llanto anterior. Y sí, debió haberse detenido desde mucho antes, pero no pudo hacerlo, y entonces Serena se quejó y se apretó más contra él, pero esta vez una de sus piernas se enlazó entre las suyas como si realmente no quisiera dejarlo escapar. La acción había sido tan inesperada que Isar se hizo hiperconsciente de que Serena solo llevaba encima una de sus camisas. ¡Ay! Sin duda no debió cruzar la línea, pensó, sintiendo como sus orejas se enrojecían y el calor aumentaba otra vez. ¡Santo cielo! ¿Y por qué tenía que retorcerse así contra él? Parecía una ardilla. Había sido una de las noches más difíciles que había tenido, y sería mentira decir que pudo dormir después de eso. Pero Isar también confirmó algo que ya había sabido hacía poco tiempo. Serena siempre había mostrado un temperamento fuerte y orgulloso. En apariencia era una mujer fría y fuerte, pero por dentro tenía un corazón roto y muchas lágrimas. Él lo sabía bien porque muchas veces se veía reflejado a sí mismo en ella. Él también había perdido algo importante, así que sabía perfectamente lo que significaba tener un corazón roto. Sabía lo que significaba caer al fondo del abismo y luchar por levantarse. ¿Sí? Los dos tenían muchas cosas en común. Es por eso que podía entenderla, y por esa misma razón tampoco podía odiarla. Además, en su vida ya odiaba a demasiada gente, y sabía cómo aquel sentimiento podía corroer. Pero con Serena las cosas eran diferentes. Habían pasado por cosas mucho más interesantes y divertidas, con dificultades y muchas peleas. Pero era absurdo odiarla solo por eso. Así que, ¿cómo podría? Mientras tanto, en otra habitación, Serena seguía dando vueltas y vueltas repitiendo en su mente lo que Isar le había revelado hacía unos momentos, y su loco corazón parecía no calmarse desde entonces, como tampoco lo hizo parte de su piel que parecía seguir quemando donde Isar la había tocado. Y sí, lo mismo había sucedido aquel día cuando él se embriagó. Su muñeca había quemado por mucho tiempo, o incluso el día en ese hotel de baja categoría. Sus labios habían hormigueado por bastante tiempo. Ay, sin embargo, algo en lo que tampoco podía dejar de pensar era en esos dos. ¿Qué diablos había sucedido para que terminaran así? ¿Desde cuándo habían estado juntos? Isar le habría sonreído amistosamente también. Ciertamente no podía imaginarlo siendo así, pero ¿la habría amado? ¿O
¿habría tocado a esa mujer de la misma forma que a ella? Preguntas y más preguntas. Asimismo, en otro lugar, Frederick miró a la pequeña gatita que Serena había traído consigo. El pequeño animalito era igual de gruñona que su dueña, quien había prometido que llegaría a casa esa misma noche para que hablaran. Pero dada la hora, era muy probable que llegara hasta mañana. Sin embargo, la cuestión más grande que tenía en mente en esos momentos era ¿qué era lo que Serena tenía que decirle? Y aunque él aún no había terminado los asuntos que lo habían llevado allí, ¿sería que Serena trataría de deshacerse de él? No estaba seguro. No obstante, a la mañana siguiente, algo que Frederick sí reconoció fueron aquellos ojos desconfiados y molestos. Los conocía bien porque eran los mismos con los que solía mirar a Isar en el pasado. Pero ahora todas esas emociones estaban volcadas sobre él, y por supuesto lo entendía. Ella estaba enojada, dudaba de él y se sentía incómoda. Hace 2 años te pedí que me protegieras de cualquier peligro, comenzó diciéndole ella. Él había estado a su lado, así como la pistola que guardaba en uno de sus cajones. Sin embargo, ahora Serena no estaba tan segura de si mantenerlos a ambos era lo más seguro. Ya no te necesito más, Frederick. Ya no hace falta que me protejas porque ya no estoy en peligro. Isar ya no representaba una amenaza para ella. Y sí, seguía teniendo sus sospechas ya que existían muchos secretos que él ocultaba, pero ahora ella tenía la confianza de poder resolverlo por sí misma. Isar le había dicho que construiría un nuevo hotel. También le había revelado su propio odio por su familia y lo último, él jamás la había odiado, así que no era alguien que la lastimaría. No obstante, no podía decir lo mismo ya de Frederick, y en el momento en que ocurriera la traición. Eso era algo que ambos tendrían que asumir por cuenta propia. Durante todos estos días había querido negar la verdad, pero al final terminó convenciéndose tras escuchar su disculpa incomprensible. Aún así, ella no tenía ninguna intención de dejarlo ir, pero al menos por fin reconocía que Frederick solo era un peón más de alguien que trataba de conseguir algo de ella. Enfrentar la situación era como extraer una uña encarnada. No bastaba con cortarla, debía remover la piel viva y hacerla sangrar para arrancarla desde raíz. Esa era la determinación que sentía hacia Frederick, aunque antes necesitaba descubrir quién estaba detrás de él. Desde hoy ya no puedes entrar a mi habitación como te plazca, ordenaba ella. Quien quiera que estuviera detrás de Serenity, ella lo averiguaría. Y así como Frederick había intentado engañarla, ella también lo haría. Nuestro contrato cambiará. Ya no serás más mi guardaespaldas. En cambio, quiero que seas mi sombra. Así es, ocultaría su dolor, su decepción y lágrimas. Odiar o perdonar. Bueno, eso se determinaría en su momento. Además, Frederick era el mejor que encajaba en este trabajo. Sui tenía demasiada carga laboral encima para sumarle más cosas. En cambio, Frederick ya sabía que ella era Sera, y de este modo él podía ejercer su trabajo y al mismo tiempo ella podía mantener un ojo vigilante sobre él. Estas nuevas condiciones eran más beneficiosos para atraer a las ratas, ya que en lugar de usar su nombre, usaría el nombre de Sera como cebo, cuya información era desconocida para la mayoría, y cuando por fin atrapara a esa rata asquerosa, haría que se arrepintiera por haberle intentado engañar. ¿Y bien, aceptarás?, preguntó ella. Horas después, Serena se dirigió a la oficina de Isar donde él ya la esperaba, y tal como él le había prometido, le cedió el asiento de su abuela. Supongo que esta es tu forma de elogiarme por hacer un buen trabajo, dijo Serena con los brazos cruzados. Al escucharla, Isar elevó una ceja. Fue nuestro trato, ¿cuál es el problema? Preguntó él como si fuera algo obvio, pero el problema era que sentarse a su lado sería muy raro ahora. Aún así, ella no podía decirle eso. Bueno, no es necesario. Me gusta mi nueva oficina, me siento cómoda allí, así que te dejaré usar la silla de mi abuela por ahora, concluyó ella ganándose una mirada escéptica de Isar. Además, aún está el proyecto de la playa, agregó ella después tratando de convencerlo, pero ¿era a él o era a ella? Sí, definitivamente era él, se dijo a sí misma, mirando más allá y percatándose de algunas tarjetas de membresía del club deportivo del hotel. Hacía algunos días ella había hecho una recomendación a los oficiales y hombres de negocios del hotel, y a pesar de que las actividades más populares eran el golf o el tenis, ella había decidido sugerirles montar a caballo en sus esparcimientos, y eso era porque ninguno de ellos parecía llevarse bien por su alto sentido competitivo. Sin embargo, al investigarlos, Serena descubrió que tanto los oficiales como los hombres de negocios tenían una cosa en común: ambos amaban los caballos.
Así que, aprovechando esta conexión, buscaba una manera de fomentar relaciones amigables entre ellos. No hay nada como un buen deporte para crear confianza y amistades sanas. Además, es una buena oportunidad para ganar socios al club. Así todos salimos beneficiados. Al escuchar sus palabras, Izar sonrió ligeramente y asintió mientras la felicitaba por hacer un buen trabajo. Fueron palabras que la tomaron totalmente por sorpresa, pero lo que más le impactó fue el hecho de que él hubiese sonreído por ello. Tienes razón. Los oficiales son hombres muy orgullosos y los negociantes suelen ser deshonestos. No son personas fáciles con las que tratar. La forma en que los convenciste para que fueran a nuestro club fue bastante ingenioso. Al final, quienes salen beneficiados seremos nosotros. Bien hecho. Pero será mejor que vayas a alistarte. Hace un momento recibí una llamada de ellos y al parecer quieren echarle un vistazo al club. Al escuchar su inesperada noticia, Serena parpadeó aturdida. ¿Por qué tan de repente y por qué tenían que salir ahora? En respuesta, Izar explicó rápidamente que lo mejor que podían hacer ahora era convencerlos para que se unieran al club antes de que cambiaran de opinión. Es mejor hacerlo cuando están de buen humor. Raúl ya ha preparado todo y sé que hoy no tienes planes, así que vamos, date prisa. Indicaba Izar, pero maldición, ella había planeado relajarse hoy por todo el día. Y horas después, allí estaba ella, sonriendo de oreja a oreja, y al parecer todos lucían igual de encantados con el lugar, pese a las diferencias que podía existir entre los invitados. ¿Qué día más divertido? Oh, por cierto, señora Serena, ¿usted también montará a caballo con nosotros?, preguntó amigablemente una de las invitadas, pero dado que ella no había montado hacía mucho, Serena trató de excusarse explicando que era difícil hacerlo por sí misma. Sin embargo, eso solo sirvió para que la mujer lanzara una nueva sugerencia. ¿Y por qué no va con su esposo? De hecho, montar en pareja sería mucho más divertido. ¿No crees que sería una buena idea, cariño?, expresaba la mujer dirigiéndose a su marido y a la otra pareja, quienes mostraron su entusiasmo. Y a pesar de los intentos de Serena por justificarse, casi entrando en pánico, fueron las palabras de Izar a su lado las que la hicieron girarse bruscamente hacia él. Está bien, nos prepararemos y los alcanzaremos pronto, articuló Izar como quien no quiere la cosa, pero ¿es que acaso se había vuelto loco o en qué estaba pensando este hombre? Ay, malditos oficiales, malditos negociantes y maldito Izar, pensaba Serena mientras esperaba a que le trajeran su traje de equitación. Y minutos después, la vergüenza y la incomodidad la invadieron. Usar pantalones que usualmente no usaba le resultaba extraño, como también el área del pecho que se apegaba a su figura como un guante. Ay, de cualquier modo no podía quedarse allí todo el tiempo, así que pronto abrió la puerta y decidió salir. Afuera, Izar, que aguardaba por ella, se quedó congelado en su lugar al verla salir con aquel conjunto. Los pantalones se le ceñían perfectamente, el saco y el chaleco por igual la hacían lucir mucho más esbelta y curvilínea. Ya podemos irnos, dijo Serena tratando de mitigar su vergüenza. Sin embargo, en un gesto inesperado, Izar cerró la puerta de golpe dejando a Serena en un estado de shock momentáneo, pero rápidamente recobrando la compostura. Ella volvió a abrir la puerta y le lanzó un grito preguntándole por qué había hecho eso. Ponte otra cosa. Fue la pronta respuesta de él, sorprendiéndola aún más. No te queda bien, así que ponte algo más holgado, agregó él rápidamente. No obstante, sus palabras quedaron impresas en la mente de Serena como fuego. No te queda bien. Eso le había dicho, lo que en otras palabras significaba que no se veía bonita. En sus 23 años de vida, nadie nunca le había dicho algo como eso. Eso sí que era un golpe directo a su orgullo. Bueno, pues qué mal. No puedo cambiarme porque esto es lo único que hay. Y aun si lo hubiese, no lo haré. Por Dios, dijo Serena alejándose de él y gruñendo algunas palabras entre dientes. Izar, que se había quedado atrás, se llevó una mano a la frente insultándose internamente. Ese, ciertamente había sido un completo estúpido. Se había puesto tan nervioso que solo soltó lo primero que se le había ocurrido. Pero jamás se había referido a que Serena no se veía bien. Dios. Momentos después, todo el mundo ya estaban montados sobre sus caballos, pero la situación para Serena no podía ser más extraña. Su cuerpo y el de Izar estaban extremadamente pegados. Era una completa locura. Era raro e incómodo. Así que, cada que podía, se movía para reacomodarse en su asiento, pero la situación no mejoraba, como tampoco lo hacía para Izar, que tragaba en seco cada vez que ella se movía y comenzaba a preocuparse de que algo más en él comenzara a despertar. Puedes mantenerte quieta. No te muevas tanto, tan solo apega tu espalda a mí y agárrate fuerte, le susurró él, llevando una de sus manos hacia el abdomen de Serena y acercándola más, si es que eso era posible. No creo que nuestros invitados vayan a cabalgar lentamente, así que iré rápido. Pero si te sientes cansada, dímelo. Puede que sea un poco duro para ti.
Ay, si él supiera que ya era duro para ella y más si le susurraba de esa manera en el oído, pensaba Serena mordiéndose los labios para controlar sus alocados latidos. Luego de unos minutos, las diferentes parejas se habían dispersado por las diversas intersecciones que atravesaban la pista de equitación. Acer había optado por el sendero que se adentraba por el bosque, un camino notablemente apacible y saturado de vegetación. El entorno resultaba sumamente sereno, incluso en exceso. De hecho, el silencio entre los dos era palpable, únicamente roto por el resonar rítmico de los cascos del caballo y el susurro de las hojas acariciadas por la suave brisa, lo que le hicieron preguntarse por qué Serena estaba tan callada. Y de hecho, se había mantenido en silencio desde que comenzaron a correr hasta ahora. ¿Estás bien? ¿Te sientes cansada? Iré más lento a partir de ahora, indicó él creyendo que debía estar agotada, pero no, ese no era el problema. La tensión de su cuerpo no se debía precisamente por el caballo, sin mencionar que hacía unos minutos la esposa del oficial había mencionado algo absurdo que siguió repitiéndose en su cabeza una y otra vez. Esa mujer había dicho algo de que la equitación en pareja tenía mucho que ver con la conexión entre dos personas. Al estar sentados cuerpo a cuerpo, rozándose continuamente, sintiendo la respiración del otro como su temperatura corporal. Eso hacía que la conexión entre ambos se volviera más sólida, hasta el punto de desarrollar su confianza mutua. Y después había agregado algo totalmente perverso. Por supuesto, también tiene mucho que ver el que se froten aquí y allá. Eso solo lo hace más divertido. Por Dios, esa mujer era toda una alcahueta, pero quizás gracias a sus palabras es que ahora ella se sentía más consciente de todo. Sí, como la forma en la que Acer la rodeaba con sus brazos, sintiendo su respiración. Se suponía que estaban allí para hablar de negocios, pero ¿qué era todo eso? Y de algún modo se sentía como si hubiera cavado su propia tumba. Y entonces, de un momento a otro, el cielo despejado comenzó a gotear inesperadamente. ¡Santo cielo! Hasta el clima estaba loco, ¿podían creerlo? Acer, al percibir la reciente garúa, sugirió buscar un lugar que los aguardase de la lluvia. «Pero, ¿por qué no avanzamos más rápido? Sería mejor si regresáramos», sugirió ella. Pero Acer simplemente se negó, argumentando que detestaba mojarse con la lluvia. Y sí, probablemente a mucha gente no le gustara mojarse con la lluvia, pero hacía pocos días él mismo no había soportado la lluvia. El día que rescataron al gatito o cuando él corrió tras ella en el jardín de la mansión, esos días había estado lloviendo más fuerte aún. Así que si no le gustaba mojarse, ¿por qué lo había hecho? ¿O era posible que todo eso hubiera sido por ella? No estaba segura, pero en cualquier caso no tuvo tiempo de sobrepensar en ello, ya que pronto Acer se había bajado del caballo y se le había acercado con una mano extendida, ya que el simple gesto hizo que ella se cuestionara tantas cosas. Sujetar la mano de otra persona podría parecer un gesto trivial y sin importancia, pero para ella significaba mucho más. Era una cuestión de confianza. Una pequeña acción que requería un gran coraje de su parte. Y cuando extendió su mano hacia él, cuando sus manos se encontraron, una pequeña gota de lluvia cayó en los párpados del majestuoso caballo, haciendo que se moviera y provocando que ella perdiera momentáneamente el equilibrio. Afortunadamente, las manos fuertes de él la sostuvieron con firmeza contra su pecho, y durante un breve instante, sus alientos se entrelazaron con sus rostros a escasos centímetros de distancia. Fue un momento que pareció extenderse eternamente antes de que sus pies volvieran a tocar tierra firme. Aún podía sentir el cálido contacto en su cintura, donde él la mantenía sujeta. Sin embargo, le resultaba difícil apartar la mirada de este hombre, que la confundía en más de un sentido. Sweet lover.